Entonces creo una clase ngNew, ¿sí? Class perdón, ng generate class, le doy el path models, ¿sí? Y el nombre de la clase. Si el nombre de la clase va en minúscula acá, para nuestro ejemplo yo debería crear un objeto que me represente conceptualmente lo que tengo acá en pantalla, ¿sí? En este caso, ¿qué estoy enviando? Mensajes, ¿sí? Entonces voy a crear una clase mensaje. Bien, entonces navego hacia el app, ¿sí? En models tengo mensaje TS, ¿sí? Bueno, tengo en mi clase exportada y ahí entonces empiezo a definir atributos. Y le voy a agregar un dato que es fecha, ¿sí? O fecha envío o algo así, si es de tipo date, ¿sí? Esto es una clase que ya viene con JavaScript, ¿sí? El tipo date no es propia de de TypeScript, ¿sí? Sino que ya esa clase viene en JavaScript. Bien, tengo que crear un constructor en esa parte. Se sigue manejando de la misma manera que otro lenguaje de programación. ¿Sí? Y acá en el constructor se entiende que es para setear los valores, ¿sí? Bien, y acá me estaría faltando poner los signos de interrogación, ¿sí? Por lo general le agrego el signo de interrogación a todos los atributos para decirle que son optativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo... ¿Cómo? No va el signo de interrogación, van sí o sí para... Sí o sí tengo que referenciar el constructor de esa manera, ¿sí? Pasándole los 4 parámetros, ¿sí? Si yo pongo el signo de interrogación, ahí yo puedo utilizar el constructor con el primer parámetro, ¿sí?
con el primero y el segundo, ¿sí? Con el primero, el segundo y el tercero, o con el primero, el segundo y el tercero y el cuarto, ¿sí? O sea, ¿cuántos constructores tengo? El por defecto sin nada, y en este caso más 4 que son la variedad de parámetros. No puedo, o sea 5, ¿sí? No puedo utilizar un constructor que le pase fecha y para solamente, ¿sí? Siempre se comporta de esa manera el constructor. ¿Por qué? Porque si paso parámetros tiene que ser el primero y el segundo, o el primero, el segundo, el tercero, o el primero, el segundo y el cuarto, en ese orden creciente, ¿sí? No puedo elegir yo el primero y el tercero, el segundo y el cuarto y pasarle así. Bien. A esta clase la tenemos que importar en voy guardando. Esa clase la tengo que importar en el componente que yo voy a utilizar, que va a utilizar esa clase acá en el punto 1 component, ¿sí? Esta es una clase también, ¿sí? Que representa el componente. Ese componente tiene que tener, para manejar el formulario, mínimamente un objeto que me maneje ese formulario. Entonces al objeto yo lo defino acá, ¿sí? Que es un export class de la misma manera que mi clase el modelo, pero tiene otro comportamiento, ¿sí? Y además tengo que hacer el import de la clase. ¿Sí? Entonces ahí me voy a ubicar la clase, me voy a un nivel más abajo, ¿sí? Ahí en models, mensaje TS, ¿sí? Este es el primero, mensaje TS. Y acá importo la clase mensaje, ¿sí? La que definí en el archivo ese, ¿sí? Ahí en esta parte entonces ya puedo definir mi objeto, ¿sí? Que es mensaje. ¿De qué tipo? De un tipo que yo creé, ¿sí? Que es de mensaje, ¿sí? Entonces con eso ya tengo el desde, o el para, perdón, y el desde, el texto, ¿sí? Voy a utilizar dos atributos más que son el tamaño máximo del texto, ¿sí? Y otro que me dice el tamaño actual del texto que estoy escribiendo, ¿sí? Entonces, el tamaño máximo texto, ¿sí? Tamaño máximo del texto, que es un number, tamaño texto también es un number, y ya también, ya que estoy acá, voy a definir un array de mensajes. Va a ser un array de tipo mensaje, ¿sí? Bien, ahora esto es programación orientada a objetos. ¿Qué tengo que hacer acá en el constructor? Por ejemplo, ¿qué tengo que inicializar? Las variables primitivas, los datos primitivos, ¿los tengo que inicializar o no? No, porque ya por defecto vienen con un valor. ¿Qué tengo que inicializar? Mis clases que yo definí, si no me va a dar que como referencia nula, no lo va a encontrar a los objetos, ¿sí? Entonces this mensaje igual a new mensaje, ¿sí? Y también this mensajes igual a new
array de tipo mensaje. ¿Sí? Entonces ahí ya no tengo problema de referencia, ¿sí? Los dos objetos ya están creados y eso. Bien. Ahora tengo que enlazar. Hasta ahí yo creo que ya están todos mis elementos que voy a utilizar en la vista. ¿Sí? Ya los tengo acá en la clase. Ahora tengo que mapear o binding, ¿sí? Mis atributos, ¿sí? De la clase .1component con los elementos de, el formulario en HTML, ¿sí? Ahí está. Flujo de información desde la vista al modelo o del modelo a la vista. Estas formas de referenciar una propiedad, ¿sí? O un atributo en el modelo, en realidad en la clase del componente, ¿sí? Tiene una diferencia sustancial de cada forma de referenciar a ese atributo. Por ejemplo, esta forma de referenciar con paréntesis y corchete tiene que ver con el bindeo bidireccional, o sea, lo que yo escribo en una caja de formulario, ¿sí? Se va a actualizar a una variable del componente, y lo que se modifique en código en el componente, en esa variable del componente, se va a reflejar automáticamente en la caja de formulario, ¿sí? Es la que vamos a utilizar por lo general para entradas de datos en formulario. Por otro lado está esta de las llaves, doble llave, que lo que hacen es el valor que tiene una variable en la clase del componente, ¿sí? Se lleva hacia el formulario, pero no necesariamente al revés, en dirección contraria. O sea, sirve para traer valores y nada más, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? Digamos, ¿cuál es la utilidad de que lo que yo traiga en la vista del HTML constantemente está mirando si cambió la variable de la clase? Si cambió la variable de la clase, me trae de nuevo el nuevo valor, ¿sí? Y me lo muestra en el formulario, en alguna parte de mi página. Diferente a este es bidireccional, dijimos. Aparte de hacer eso, si yo cambio en el formulario algo, va a parar a la variable de la clase component. Estos son para llamar a eventos, ¿sí? Obviamente tenemos que tener botones, clic, o muchos botones, o otros botones o otros eventos que ocurren en el comportamiento normal de una página web. Entonces a los eventos se los referencia de esta manera, ¿sí? Y se dice o se especifica que faltaría, que lo vamos a ver en el código, faltaría ver cómo se llaman a los métodos, ¿sí? Pero es la nomenclatura. Y esta propiedad es para alguna propiedad de una etiqueta HTML que queramos bindear con algún dato en nuestra clase de componente. Entonces esa propiedad tiene que estar definida de esta manera, ¿sí? Y supongamos, tenemos la etiqueta image, ¿sí? Para decirle cuál es la fuente de datos de esa etiqueta, de esa imagen, se utiliza ¿qué atributo? El source, ¿sí? src. Entonces yo puedo decir que el source no sea un source común, o sea, de HTML común, ¿sí? Sino que sea un source que varíe en base a un valor de una variable en la clase del componente. Y después, por código, yo le voy dando el comportamiento que quiero. Cada 10 segundos que me cambie la variable de la clase, cambiará en forma automática la imagen. ¿Por qué? Porque el source ha cambiado también, ¿sí? Bien,
Veamos entonces algunos pequeños usos de esto sobre este formulario. Acá dijimos en los input. Cuando trabajamos con formularios, sí o sí es necesario poner los names, ¿sí? A las cajas de formularios, llámese input, text, radio button, ¿sí? Hay que ponerle un name. No tanto así los IDE que yo les decía que son importantes en HTML, pero para otras tecnologías, para Angular, el IDE no es tan importante, ¿sí? Sino lo importante es el name, ¿sí? Bien, entonces vamos a utilizar, yo quiero que esto se bindee con algo de mi clase, ¿sí? Si yo voy acá, tengo mensaje tiene propiedades que son a través de esta clase, que se llama desde, para, desde y texto, ¿sí? Entonces, bien, entonces ahí el mensaje punto para, ¿sí? O sea, este es el objeto y la propiedad, ¿sí? De la misma manera, defino un ngModel para el otro campo, ¿sí? Mensaje desde y para el text area, ¿sí? Mensaje texto, ¿sí? De esa manera entonces los tres campos de formulario de este ejemplo están bindeados con variables de vamos a utilizar un evento que es el ngModel change, ¿sí? Ese va a llamar a un método, ¿sí? Que tendré que codificar, cambió cambiar tamaño de texto. ¿Sí? Ese método no lo tenemos todavía codificado, ¿sí? ¿Cuál es la idea? De que cuando yo escriba algo en el texto me permita ir variando en alguna parte que me diga cuántos caracteres restantes me quedan para ingresar, ¿sí? Entonces, con eso voy a definir el método. Dijimos que una propiedad, si esta es una propiedad row 5, que es 5 filas, pero una propiedad que es el length, ¿sí? Y ahí tengo que utilizar, entonces esto ya no es el atributo normal de text area, sino es un atributo que va a apuntar a una variable, ¿sí? Tengo que ver cómo la llamé a la variable, ¿sí? Tamaño máximo de texto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Entonces tam max texto, ¿sí? Entonces, y eso acá en código me estaba faltando especificar, ¿sí? Tamaño máximo de texto lo puedo hacer acá en la misma definición de la variable o en el constructor, ¿sí? Supongamos que se permita ingresar 20 caracteres, ¿sí? Así lo podemos controlar o ver más fácilmente. Bien, entonces el length del text area va a tomar 20, ¿sí?
el ngModel está apuntando al método perdón, el ngModel chain está apuntando a este método, entonces este método lo defino acá en el component, ¿sí? De la misma manera que definí el método de constructor, ¿sí? En el ng-on-init, defino el método y digo qué va a ser el método, ¿sí? O sea, ¿cuándo se va a llamar al método? Cuando ocurre el evento en el ngModel chain. ¿Qué quiere decir? De que la caja de texto va cambiando de tamaño, o sea, el texto que se está escribiendo ahí va cambiando de tamaño. Entonces, en ese caso, se llama al método cambiar tamaño, ¿sí? Y hay que hacer algo, ¿sí? A la variable tamaño texto hay que asignarle algo. Tamaño de texto es igual a algo. Yo hoy por hoy tengo el tamaño máximo de texto, ¿sí? Tengo el texto que se está escribiendo, ¿sí? Entonces voy a acceder justamente al texto que se está escribiendo, mensajes, dis.mensaje.texto.length, ¿sí? Acá está. Bien, entonces ya con este método hacemos de que tamaño de texto, la variable tamaño de texto se vaya actualizando en base a lo que es la longitud del texto que se va escribiendo en el text area. Podría sacarlo por consola y podríamos ir probando ahí. This.tamTexto. Bien, y nos está faltando. Bueno, ahí ya tendría comportamiento, ¿sí? Mientras vaya escribiendo me va a tirar por consola la longitud del texto. Volviendo acá al proyecto, ¿sí? Entonces en nuestro proyecto vamos a utilizar formularios, ¿sí? Entonces hay que importar una clase de Angular, ¿sí? Un módulo de Angular que me gestiona formularios. Eso se hace como hicimos con el Angular CLI que estábamos viendo en el source app module ts, ¿sí? Entonces acá vamos a importar Angular Forms y acá es form module,
y acá también importamos el form module. Bien, entonces con eso ya tenemos soporte de módulos en Angular, ¿sí? Y ahí terminó de compilar. Sí, acá si voy a la consola, ¿sí? Y ahí bueno, tengo varios errores ahí. Len no es una propiedad de TechArea. A ver, veamos cuál es la propiedad. Alguien si encuentra la propiedad me dice. ¿Sí? Sea el Max Len, ¿no? Ah, sí, Max Len. Y todo en minúscula debe ser, ¿no? Vamos al código. Entonces acá es Max Len. ¿Sí? Veamos ahí si levanta. El Camtasia ahí está comiendo todos los recursos. Otra vez le digo, siempre prueben con la consola sus aplicaciones, ¿no? Es la forma en que ustedes van a saber los errores, ¿sí? Bien, y ahí aparentemente están dando bien, ¿sí? Porque me está sacando por consola el tamaño de texto, ¿sí? Bien. Ahora lo que puedo hacer en este label, ¿sí? Es justamente sacar de esa manera, ¿sí? Longitud de texto escrito, ¿sí? 2 puntos. Y bueno, esto no va ahí, ¿sí? Perdón. Longitud de texto escrito. Entonces ahí llamo a una variable del modelo, ¿sí? ¿Y cuál es la variable del modelo? Tam texto, ¿sí? Tamaño de texto. Entonces tam texto, ¿sí? Yo puedo sacar ya por la página el tamaño del texto, ¿sí? Bien, ahora quedaría ver cómo llamo a un método, ¿sí? A través del botón de button. Dijimos, bueno, y ahí ya estaba llamando a un método que con el ng model change, ¿sí? Pero si yo llamo un método que este es el método que me tiene que agregar el objeto en el array, entonces codifico un evento del botón, ¿sí? ¿Cuál es el evento del botón que
me va a capturar. ¿Qué evento tengo que poner acá? El click, ¿sí? Este nombre es el evento en HTML, ¿sí? Pero que se le agrega los paréntesis, y ya con eso es un evento que es manejado ya no por HTML directamente, sino primero por Angular, ¿sí? Agregar mensaje o enviar mensaje, ¿no? En realidad el botón es enviar mensaje, ¿sí? Tengo definido el método. Ahora me voy a la clase, ¿sí? Codifico qué va a ser el método. Enviar mensaje. ¿Y qué tiene que hacer esto? Ya tengo el mensaje, ¿sí? Entonces, pero me falta algo con respecto a la propiedad. Mensaje tenía una propiedad que es fecha, ¿sí? Fecha es un objeto, entonces a fecha debería asignarle un objeto, ¿sí? Antes de enviarlo, porque si no me podría dar error cuando se vaya a guardar a la base de datos o algo por el estilo, ¿sí? Entonces mensaje this punto mensaje punto fecha igual a la fecha del sistema, ¿sí? New date en Java, con eso creamos una nueva fecha de sistema. Y ahora sí agregamos mensajes punto push, ¿sí? Es un método de JavaScript sobre arrays. Mensaje punto push, eso me agrega un elemento al array, ¿sí? ¿Cuál elemento? This punto mensaje, ¿sí? Bien, ahí ya tengo entonces agregado el objeto, y ya en cualquier momento cuando yo haga agregar ya tengo también el array mensajes con elementos. Entonces puedo utilizar el ng-for, ¿sí? El ng-for lo puedo utilizar con, si tengo acá en Bootstrap, content table, ¿sí? Puedo utilizar algún table de lo que hay ya acá en Bootstrap, ¿sí? Y por ejemplo este que está acá, ¿sí? Para no complicarme buscando alguno, entonces busco esa estructura de table, la tengo que ubicar en mi HTML y hacer de que la IDE me ponga en forma automática, en forma de filas, los mensajes que yo voy a ir escribiendo, ¿sí? De todos estos elementos que tengo que iterar, un solo TR, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estructura del table y todo eso, y el TH, el THIT, ¿sí? De las tablas, tiene que permanecer intacto, ¿sí? Lo único que se tiene que ir cambiando es los campos del TR, ¿sí? Entonces acá, como es salida de datos, voy a utilizar las dos llaves, ¿sí? Entonces me falta todavía en el TR especificar, como me decía, que no lo tengo acá, ng-for, ¿sí? ng-for, ¿sí? Let item of items, entonces item sería mi variable actual, of items, que es mensajes, ¿sí? Entonces acá ya accedo a item punto desde, ¿sí? De la misma manera item punto
item.texto y item.fecha. Bien, entonces de esa manera ya iteré el array, ¿sí? Me voy a la vista, veo si no hay errores en el deploy de la aplicación. Bien, aparentemente no hay errores, ¿sí? Entonces pongo desde hasta un texto cualquiera, ¿sí? Enviar, y ya se van agregando los elementos acá, ¿sí? Pongo otro número, ¿sí? Pongo otro texto, doy a enviar, ¿sí? Va agregándose automáticamente, ¿sí? Esto es el bindeo de Angular. Acá está la clave de la herramienta, ¿sí? El bindeo es en forma automática si es que ustedes utilizan bien las referencias de la vista contra las variables, ¿sí?